que las culebras andan detrás de ellos, pero detrás de lo que es la esencia, para hacer que el hombre o la mujer de Dios caiga. Por eso es que el hombre o la mujer de Dios, o el joven que está buscando a Dios, debe tener algo en cuenta, debe de cuidarse de sí mismo, para que el diablo y la culebra no haga lo que quiera. Dios nos dio potestad a nosotros para hollar serpientes y escorpiones. ¿En qué sentido es? Es que cuando los demonios te ven a ti, ellos no te ven a ti, ellos ven la presencia de Dios en ti, y por eso es que ellos tiemblan y temen, y por eso es que los demonios gritan y corren. Por eso es que los demonios no pueden resistir lo que es el poder de Dios, es porque la presencia de Dios es lo que destruye todo plan macabro. La presencia de Dios es lo que hace que la culebra se salga de los altares. Por eso que hoy en día se vive iglesia apática, por eso que hoy en día se vive iglesia con una mundanalidad demasiado fuerte, es porque ha sacado la presencia de Dios y se han metido lo que es la culebra, se han apagado lo que es la antorcha, se han apagado lo que es la leña, y necesitamos encenderla para que la culebra no pueda entrar. Amén. Y cuando viene un hombre de Dios, la culebra se manifiesta. Por eso es que la iglesia tiene que estar prendida, para que el diablo no se meta, para que el diablo no haga y deshaga, para que el diablo no haga su propósito dentro del pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que estar prendidos. ¿Por qué? Porque el fuego es lo que ahuyenta a la tiniebla, el fuego es lo que hace que los demonios, que la culebra salga de la iglesia. Por eso los naturales no entendían cuando Pablo agarró la víbora y la víbora le picó, y ellos vieron que la víbora le picó, pero ellos pensaban que ese mal le iba, o sea, que desviado del propósito de Dios. Y cuando la persona se desvía del propósito de Dios, la leña se apaga. La leña representa a nosotros cuando nosotros estamos en el camino, pero cuando se prende, entonces ahí representa a nosotros cuando recibimos lo que es la presencia de Dios. Por eso es que muchos de nosotros, cuando sentimos a Dios, sentimos como un fuego que nos quema. Sentimos un fuego que nos quema, pero no es que nos consume, sino que sentimos el fuego que nos quema. Entonces, cuando hablaba aparte de eso, de que ellos encendieron un fuego, ese fuego, en un momento cuando Pablo estaba buscando leña, o sea, una víbora salió huyendo del fuego y él agarró, le echó mano, y la víbora se prendió. O sea, la víbora representa en un templo, en una iglesia, representa cuando la metresa, cuando el pueblo se desvía, cuando el pueblo se enfría, cuando el pueblo se desconecta de Dios. Debajo de la leña habita lo que es la culebra, debajo de la leña seca que no está prendida habita lo que es los alacranes, debajo de la leña seca habita lo que es los ratones, debajo de la leña seca habita muchos animales que pueden hacer daño al ser humano. Por eso es que la iglesia tiene que estar prendida, para que el diablo no se meta, para que el diablo no haga y deshaga, para que el diablo no haga su propósito dentro del pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que estar prendidos. ¿Por qué? Porque el fuego es lo que ahuyenta a la tiniebla, el fuego es lo que hace que los demonios, que la culebra salga de la iglesia. Por eso los naturales no entendían cuando Pablo agarró la víbora y la víbora le picó, y ellos vieron que la víbora le picó, pero ellos pensaban que ese mal le iba, o sea, que ellos pensaban que lo que le había pasado era por un mal, que la justicia los perseguía. Según más o menos vamos a enfocarnos en la traducción que nosotros podemos entender, representa cuando una culebra se manifiesta dentro de la iglesia, cuando hay personas que caen demoniados. Por eso que el creyente tiene que vivir en santidad, por eso que el creyente tiene que vivir sumergido. ¿Para qué? Para que la culebra no tenga con qué acusarte a ti, porque hay personas que han sido avergonzados. Es lo que pasaba, el enemigo, o sea, no el enemigo, sino las personas que estaban en los naturales, quisieron avergonzarlo. ¿En qué sentido? Que la víbora, según como le picó, podía morir. Así hay personas que cuando están reprendiendo un demonio, hay personas que han manifestado, y hay demonios que intentan hablar cosas que no son, y por eso es que la persona tiene que estar confiando en Dios, para que Dios siempre le dé el control. Capítulo 10 del verso 19 hasta el 20 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí no está hablando de cosas físicas, aquí está hablando de algo espiritual. Amén. Cuando dice que Dios nos dio potestad para hollar serpiente y
y escorpiones. Por eso es que hay personas que cuando buscan la presencia de Dios, la metresa, el diablo se levanta. Hay personas que cuando salen del propósito, a veces, cuando salen del propósito, salen con un brillo que las culebras andan detrás de ellos, pero detrás de lo que es la esencia, para hacer que el hombre o la mujer de Dios caiga. Por eso es que el hombre o la mujer de Dios, o el joven que está buscando a Dios, debe tener algo en cuenta, debe de cuidarse de sí mismo, para que el diablo y la culebra no hagan lo que quiera. Dios nos dio potestad a nosotros para hollar serpientes y escorpiones. ¿En qué sentido es? Es que cuando los demonios te ven a ti, ellos no te ven a ti, ellos ven la presencia de Dios en ti, y por eso es que ellos tiemblan y temen, y por eso es que los demonios gritan y corren. Por eso es que los demonios no pueden resistir lo que es el poder de Dios, es porque la presencia de Dios es lo que destruye todo plan macabro. La presencia de Dios es lo que hace que la culebra se salga de los altares. Por eso que hoy en día se vive iglesia apática, por eso que hoy en día se vive iglesia con una mundanalidad demasiado fuerte, es porque ha sacado la presencia de Dios y se han metido lo que es la culebra, se han apagado lo que es la antorcha, se han apagado lo que es la leña, y necesitamos encenderla para que la culebra no pueda entrar. Amén. Y cuando viene un hombre de Dios, la culebra se manifiesta. Es lo que pasaba en la historia. Si lo basamos en la historia, lo basamos en la traducción de lo que pasa hoy en día nosotros, es una manifestación. Entonces, por ende, la persona tiene que entender esto. Los líderes, miembros, sea quien sea, tienen que mantener una integridad hacia Dios. La persona no puede vender la palabra por favoritismo o por amiguismo. Por eso era que cuando Dios puso a Moisés, cuando Moisés subió al monte, hay líderes que son blandos como Aarón. Hay personas que son blandos como Aarón. ¿Por qué lo menciona así? Descendiendo de arriba hacia abajo. Por el motivo es que hay personas que venden su heredad por un plato de lentejas. Hay personas que venden lo que Dios le ha dado para meter lo que es la mundanalidad. Y por eso es que el pueblo está como está. Porque la persona ha sacado lo que es la presencia de Dios y se ha metido lo que es la culebra. Y una de las cosas es que cuando Pablo andaba predicando, no solamente ahí se manifiesta, vamos a basarlo en lo que es manifestaciones más claras, manifestaciones espirituales. En Hechos capítulo 16, creo que el verso 16, habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Cada día que veía a Pablo, que vivía exaltándolo, hasta un punto que Pablo no aguantó y tuvo que reprenderla, y ella cayó. Era un espíritu de adivinación, y ese espíritu, la muchacha fue libre. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es lo que ahuyenta a la tiniebla. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en búsqueda. Por eso es que el pueblo tiene que estar preparado. En este camino no podemos vivir confiados. En este camino no podemos vivir que nosotros estamos seguros, estamos salvos. Al contrario, debemos arreglar nuestra vida con Dios. Por eso hay personas que necesitan cada día integrarse más hacia Cristo, más hacia su presencia. Hay jóvenes, hay personas mayores, hay personas que están comenzando lo que es el evangelio y comenzando lo que es experimentar lo que es la vida, y saben que su familia necesita un cambio, y de la única forma que la persona puede venir, de la única forma que la familia puede venir al evangelio es viendo la transformación que Dios ha hecho en ti. Porque los naturales, cuando vieron lo que vieron, ellos creyeron y pensaban que Pablo era un Dios, y la cosa no es así. Lo que pasa es que cuando un hombre anda rectamente hacia Dios, Dios ahuyenta, Dios destruye todo plan macabro del enemigo. Amén. Den un aplauso. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Y vemos también, si nos basamos en la antigüedad, cuando David tocaba el arpa, pasaba algo. Cuando Saúl era atormentado por espíritu inmundo, pasaba algo. De que que David estaba tocando el arpa, los demonios huían, corrían, no podían resistir lo que es la presencia de Dios. Por eso que la persona tiene que buscar mucho a Dios. A veces no, sino que hay momentos donde las personas están viendo, creyentes están viendo su familia de cada día de mal en peor. Pero en esos momentos es donde Dios puede obrar. Dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios.
es porque Dios es nuestro escudo, es porque nosotros no podemos ser amigos del mundo, es porque nosotros no podemos ser amigos de la tiniebla, es porque nosotros no podemos ser amigos de las cosas que están mal, es que nosotros podemos ser amigos de Dios, es haciendo el mandato, cumpliendo el mandato de Dios y viviendo su palabra conforme a su voluntad, es conforme a Dios, no a los hombres, es conforme a Cristo. Este camino no es fácil. He escuchado personas decir que este camino es fácil. Yo respeto la decisión de cada quien y la opinión de cada persona, pero no mi opinión. No creo que el camino de servir a Dios sea fácil. Cuando yo leo la historia de esos mártires, de esas personas que servían a Dios, se tenían que despojar de todo lo que ellos hacían, de su puesto, de su posición, del cargo político, del cargo económico, dejaban todo por Dios. No era fácil. Aparte de eso, tenían que entregar la vida por Cristo. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque nosotros no podemos con nuestra fuerza, nosotros podemos con la fuerza de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que ser apercibidos, por eso es que nosotros tenemos que mantener en búsqueda, donde el pueblo de Dios, donde la iglesia somos cada uno de nosotros, donde el pueblo de Dios se mantiene en búsqueda, en lo que está en la chequina, como lo conocemos, nos mantenemos en el secreto, buscando su rostro. Es muy difícil que el diablo entre, porque el diablo, si tú le abres una puerta, entra, y no se sabe cuánto más. Pero Dios es caballeroso, Dios, si tú le das acceso, Él entra. Y esta parte de lo que es la culebra, también hay estos tipos de demonios que atacan. Hay muchos tipos. Dios sabe cuáles son. Hay personas que han visto lo que es culebra, o sea, personas con las manifestaciones, escúcheme, con las manifestaciones. Hay personas que han visto diferentes tipos. Hay personas que han visto que hay demonios que son tan agresivos que cuando caen, resisten como un poquito más, son como más agresivos do que nosotros. Hay otros que tú le dices, te reprende el nombre de Jesús y se van, pero hay otros que no. Hay otros que tú tienes que echar un pleito fuerte con ellos. Y no es porque uno no esté en búsqueda con Dios, no es porque uno no esté cerca de Cristo. El detalle es que nosotros tenemos que saber en quién nosotros confiamos, en quién nosotros dependemos. Cristo es nuestro amparo y pronto auxilio en la tribulación. El mensaje es que nosotros arreglemos nuestra vida con Cristo, es que nosotros no le demos acceso a la tiniebla, es que nosotros no le demos acceso al enemigo, es que nosotros nos mantengamos fielmente haciendo lo que es su voluntad. Y por eso es lo que pasa, de que la persona debe de cuidar, y tanto el creyente, lo que es sus ojos. Los ojos son muy peligrosos cuando se desenfocan un poco de lo que es de Dios. Cuando un creyente está buscando a Dios, hay un brillo, hay una gracia en él que es muy llamativo, muy atrayente hacia otra persona, a las culebras, a la metresa, a la Santa Marta, que el Señor reprenda. Son demonios que le atraen mucho lo que es eso. Y ¿sabe qué pasa? Y cuando una persona está buscando a Dios, esos demonios persiguen mucho a ellos. El pueblo tiene que estar claro de eso, de que debe de cuidarse de sí mismo. Los ojos de lo que ve en las redes, de lo que ellos prestan mucho lo que es atención, deben de cuidarse. Porque realmente el enemigo lo que anda buscando, un chip que tú te descuides, un poquito que tú le des acceso para él acabar contigo, para él lo que es destruirte. Gloria a Dios. Y sabemos que la venida de Cristo está cerca, como venía mencionando. La venida de Cristo es algo que estamos muchos esperando. Nadie sabe el día ni la hora, pero debemos de apercibirlo. Ese es el mensaje. El pueblo debe de apercibirse, de buscar a Dios, de mantenerse en lo que